Muchísimas gracias por aceptar ser el primer conferenciante en este segundo ciclo de sesiones académicas de posgrado del Departamento de Composición Arquitectónica, y estamos seguros que nos vas a contar una cosa interesantísima. Gracias. Bien. Muchas gracias a ti. Yo no estoy tan seguro, y yo creía que me había jubilado, pero por lo visto no, porque ahora tengo esto y después una clase, así que, en fin. Es decir, que la jubilación no existe. Bueno, por favor, puedes, Carlota, yo te diré cuando vayas pasando. Como sois compañeros, os voy a llamar de tú por vez primera. Siempre llamo de usted a los alumnos, así que hoy os voy a llamar de tú. Y os quiero hacer una reflexión sobre el origen, no de las trazas como ponía, sino el origen de la forma que tiene el monasterio del Escorial, de la forma. Sabéis que el monasterio del Escorial es la cumbre de la arquitectura monástica española y la cumbre de la arquitectura jerónima, pero paradójicamente el Escorial significa el fin de la arquitectura de la orden jerónima y, si me apuréis muchísimo, significa el fin de la orden jerónima. Y ahora os comentaré y os diré por qué razón pienso así. De hecho, cuando se construye o se termina el Escorial a finales del siglo XVI, si mal no recuerdo, hubo un intento de construir un nuevo monasterio jerónimo en tiempo de Felipe IV y no llegó a colmo. Así que, digamos, esa arquitectura jerónima que empieza en el siglo XIV, hacia 1384 las fechas se me van, pues dura aproximadamente 2 siglos. Comienza con unos tanteos evidentemente muy chicos y culmina en esta obra excepcional. He de decir también que cuando se está construyendo el monasterio del Escorial, y esto es del mayor interés, se están levantando otras 2 estructuras que son Montamarta en la provincia de Zamora. Ahora os voy a mostrar una imagen porque no queda absolutamente nada de Montamarta, y otro edificio en Valencia que es San Juan de los Reyes. Se están construyendo por consiguiente 3 edificios al unísono. Montamarta, veréis, lo hace Juan de Álava, San Miguel de los Reyes lo hace Covarrubias, y el Escorial lo está haciendo Juan Bautista de Toledo Herrera. No voy a hablar de los arquitectos ni de las fechas porque sería excesivamente confuso. Así pues, lo que voy a intentar es decir, o haceros comprender, o cuál es mi opinión acerca de por qué el monasterio del Escorial tiene 5 claustros y una regularidad tan absoluta, y donde evidentemente se ha generado toda esta planta verdaderamente sorprendente. Bien, lo que tenéis en la imagen es Fray José de Sigüenza. Fray José de Sigüenza me interesa extraordinariamente porque era un escritor sutilísimo, manejaba los argumentos como si fuera un fantástico abogado. De tal suerte, fijaos, este monje que procede de Sigüenza, la orden jerónima, todos los monjes llevan el apellido de la ciudad de donde proceden. Se llaman Fray José de Sigüenza o Fray Pedro de Madrid, lo que fuere. Y Fray José de Sigüenza era no monje del Escorial, sino monje profeso del monasterio del Parral de Segovia. Y eso tiene un interés extraordinario, porque él conocía muy bien cuáles eran las costumbres de la orden y porque él conoció precisamente para el monasterio del Parral una extravagante. Se llama extravagante cuando se reúne el capítulo general de una orden, la orden jerónima en Lupiana, se estuvo reuniendo hasta el siglo XVIII, aquellas cosas que se presentaban 3 veces al capítulo y se aceptaban se llamaban extravagantes y tenían, digamos, fuerza de ley. Ya no era una costumbre, ¿sabéis? Bueno, una costumbre es cómo se gobierna una comunidad, y una extravagante sería cómo se tiene que gobernar la orden, que son cosas distintas. Pues bien, me refiero a esto porque veréis cómo maneja el argumento para hacer que el monasterio del Escorial, exactamente la iglesia, sea la capilla privada de Felipe II. No es una iglesia jerónima. Es donde voy a parar, ¿no? Bien, puedes pasar. En 1561 Felipe II escribe, hay un capítulo general de la orden en Lupiana, escribe a Lupiana y les dice: voy a construir un monasterio dedicado a San Lorenzo. Es evidente que la orden acepta encantado la construcción de un monasterio por parte del rey. Se me ha olvidado deciros que las construcciones de los monasterios jerónimos son fundamentalmente los patronos, la Casa Real y la altísima nobleza de España. Son los fundadores. Así que la orden encantado lo recibe y en el año mismo 1561 se trasladan al Escorial y se trasladan a
lo que conocemos ahora por el Escorial de abajo, y allí se asienta la primera comunidad. En esa comunidad de monjes, que es pequeña, hay 8 monjes, fijaos que los monasterios podían llegar a tener 100 monjes, en esta comunidad se va a instalar una persona notabilísima para conocer también por qué el Escorial es así, se llama Fray Juan de Huete, era el prior de Montamarta. Yo os he dicho que cuando se está construyendo el Escorial se estaba haciendo justo Montamarta y se estaba haciendo San Juan de los Reyes. Así que ahí se instala Fray Juan de Huete y también el prior del monasterio de Guisando. Estos dos individuos, o estos dos monasterios, son justos los monasterios de los que Felipe II recaba las trazas. Es decir, les llama y les dice, traed las trazas de vuestras casas porque el monasterio hay que hacerle y es muy bueno vuestro consejo. De hecho, Huete, digamos, se va a alterar más de una vez con lo que propone Juan Bautista de Toledo, porque considera que no va a funcionar para un monasterio según las costumbres de la orden jerónima. Así que tenemos ahí esos 3 personajes. Y estos individuos, 9 años después, exactamente en 1571, se trasladan al edificio del Escorial de Arriba. ¿Qué es lo que hay en el Escorial de Arriba? Pues en el Escorial de Arriba, en 1571, en lo que conocemos por San Jerónimo, la actual Escorial, la siguiente creo que se ha alterado, no le estás dando al justo. En esos momentos, en 1571, lo que se han construido son 2 claustros de los actuales 5 y se ha construido, como estáis viendo, todo el lienzo del lado sur. Sabéis que ahora no me voy a referir a esto, pero en fin, el Escorial se comienza exactamente por el centro, digamos, de aquella imagen, por debajo de la torre que está en el centro, y suben los monjes y se encuentran pues con que hay 2 claustros construidos. Y entonces Sigüenza dice esto interesantísimo. Dice, cuando nos trasladamos nos encontramos los primeros 2 claustros que se edificaron fueron el de la iglesia pequeña y el de la enfermería, que así se dispuso una forma de monasterio con las celdas, partes, oficinas que bastaban para un moderado convento. Él emplea aquí 2 palabras del mayor interés, una es monasterio y otra es convento, porque está definiendo muy bien lo que es el edificio físico, que es el monasterio, y lo que es la comunidad, que es el convento. Por eso dice, se hizo una forma de monasterio con las celdas para un convento regular, porque evidentemente todavía en la comunidad era muy pequeña. De esos 2 claustros que hay ahí construidos, en la parte, espero llegar desde aquí, esto que tenéis aquí en este punto, bueno, este es el claustro que se llama principal y que en la orden jerónima se llama también claustro del cementerio, y esto es del mayor interés. Y el segundo claustro que tenéis es el claustro de la enfermería. Estos 2 cuadrados están separados, fijaos, por este rectángulo que es el refectorio, y justo frente al refectorio, esta banda que tenéis aquí, este es el hueco de la escalera que hará Bergamasco, por eso todavía no se había construido y está ese vacío. Este hueco que hay aquí es la iglesia vieja, con una cosa verdaderamente sorprendente, y es esta. Esto es el cuerpo bajo de una torre y está dividida la iglesia en 2 partes. Este punto de aquí es el apartamento que se le reserva a Felipe II para seguir las ceremonias religiosas. Sabéis que la implicación de los reyes de la nobleza con la liturgia de la orden jerónima era tal que todos tenían puesta su casa justo al lado de la capilla mayor, pero esto en cualquier edificio lo hubiera levantado un noble de altísima alcurnia o lo hubiera levantado un noble de menor alcurnia. Así que a Felipe II le dejan este apartamento, que Sigüenza con mucha gracia dice, bueno, era un apartamento diminuto que solamente había una celda y un retrete, la verdad es que era un apartamento magnífico, y el resto, pues tenemos la iglesia, que se llama iglesia de prestado o iglesia vieja. La panda del claustro, este punto, es el mismo rey quien dice que ahí se van a enterrar los monjes, siempre, él lo dispone así. Y este lado que tenemos aquí, repito, es el refectorio. ¿Por qué le doy mucho valor al refectorio? Pues porque para Sigüenza el refectorio tiene tanto valor religioso como la iglesia. Son los 2 lugares sagrados de un monasterio, el refectorio y la iglesia. De hecho, cuando se investiga un monasterio de este tipo, si se localiza el refectorio o la iglesia, digamos, o el refectorio,
Se sabe que ese tiene que ser a la fuerza el claustro principal, y el refectorio siguió siendo siempre el refectorio hasta 1835, cuando la desamortización. Donde voy a parar, veréis ahora, es que el famoso claustro de los reyes, que todo el mundo, de los evangelistas, perdón, que todo el mundo considera como la esencia del Escorial en el claustro, es casi un lugar secularizado. Ni se volvieron a enterrar los monjes, ni hubo refectorio, ni hubo iglesia. ¿Me sigues? No, me seguís. Bien, el segundo claustro que tiene aquí se llama claustro de la enfermería. ¿Por qué se origina un segundo claustro? Voy a volver a la tipología anterior, ¿no?, de los monasterios a grandes rasgos. Es una iglesia y un claustro, la orden jerónima, por ejemplo, ¿no? Cierto es que después aparecen las órdenes de predicadores y se pueden construir 2 claustros o 3 por la capacidad, porque tienen que hacer celdas y no dormitorios. Por aquí me liaría un tanto. Así que, ¿por qué hay un segundo claustro? Que es el de la enfermería. Sigüenza no lo explica, pero da la clave para un segundo claustro, que es esto, que va a ser el claustro, ojo, de la hospedería. Ahora veremos cómo surge este claustro, pero me interesa el número 2. Dice Sigüenza: no volvamos jamás el rostro a la hospitalidad, y sea esta muy particularmente ejercicio de esta religión, es decir, de esta orden. Recibamos a todos los que quieren nuestra compañía. El claustro en que vivimos ya no cabe. Es fuerza que o cerremos la puerta o abramos los cimientos para otro con estas razones llenas de fe. Es decir, en Lupiana había un claustro y, como es necesario admitir a huéspedes y no se pueden mezclar, construyen un segundo claustro. La razón, pues, del segundo claustro, aunque repito, aquí está dedicado a la enfermería, es esta, que los monasterios jerónimos tienen que recibir a la gente, no pueden estar juntos, y les hacen un segundo claustro con sus apartamentos, ¿no? Y puesto que estoy con esta imagen de aquí, tenemos el primer claustro con la iglesia, no lo vamos a olvidar, y aquí está el refectorio, y un segundo claustro que es el de la enfermería. Esto es lo que se llama la torre de la botica, que tiene también un gran interés. Pero estamos viendo cómo está ya dibujado los otros 4 claustros. Como estoy con la imagen, dice esto ahora Sigüenza, vuelvo a añadir, está hablando de Lupiana, ojo. Dice: en todas nuestras casas de ordinario hay más de un claustro, en todas hay 2 y en muchas 3. Así que tenemos ahora 3 claustros que han ido surgiendo. El primero porque evidentemente la comunidad, el convento, ha de vivir aquí. El segundo, le voy a llevar ahora aquí en orden a prioridad, es el de la hospedería, y el tercero es el de la enfermería. ¿Cómo surge el cuarto claustro que estamos viendo en esta planta? Pues sencillamente porque este claustro que hay aquí, que se llama de la portería, es como un distribuidor para las distintas funciones del convento, de tal suerte que desde el claustro de la portería, a veces le llaman la procuración, se tiene que pasar a la fuerza al claustro principal. Fijaos aquí ahora un pequeño lío, porque el claustro principal es este, hasta que se haga el patio de los evangelistas. Así que está situado aquí. Desde este claustro, repito, hay que pasar al claustro principal y hay que pasar al claustro de los huéspedes, pero jamás al claustro de la enfermería, jamás. Así que la situación de este claustro en este punto es absolutamente correcta, porque se está pensando ya en esta traza que va a haber este enorme claustro gigantesco al cual hay que pasar también directamente desde este punto. Luego os voy a hacer girar la cabeza, rotar todo este elemento para que lo podamos entender, porque Pedro se extrañaba mucho, Navascuer, de que se entrara al Escorial justamente por un punto tan absurdo como el cuerpo debajo de la torre y haya que atravesar todo este elemento que es el patio de Reyes. Es que no tiene sentido, porque la fachada del Escorial verdaderamente es todo este lienzo al occidente y aquí hay una puerta, pero no va al claustro principal, va curiosamente a la cocina. La razón, repito, es que la portería tiene que estar para dar acceso al claustro principal, que hasta el año 64, 84, ya ni recuerdo, era este y después era este, y ha de servir para los 2 y para el cuarto de los huéspedes. Bien, puedes pasar. Esos son los 3 claustros.
Vamos a ver un monasterio con 2 claustros. Este es, por ejemplo, Fresdelval en Burgos. He de decir al respecto que casi todos los monasterios jerónimos han desaparecido. Así que lo que estamos viendo es una planta muy extraña del siglo XIX. Este es el claustro principal y aquí estamos viendo un segundo claustro que ni siquiera en el plano define qué es, pero que ha de ser de la enfermería por esta razón. Puedes pasar. Y es que la fachada del lado sur tiene galerías abiertas al exterior. Y esto van a ver, es un punto clave, que tenga una galería abierta al exterior del edificio, a la huerta. Va a ser el claustro de la enfermería. Ese es un modelo, pasa de un claustro de 2. ¿Y cómo se va a organizar el Escorial? Bueno, pues con estos 4 claustros, al final, que son el principal, el claustro de la enfermería, el claustro para recibir huéspedes y el claustro de la portería. Como lo conocen bastante bien, esta es la imagen de uno de los claustros. Huete, cuando está haciendo esta traza, el primer arquitecto, Juan Bautista de Toledo, le dice, esto no vale para nada y además son unos claustricos, no dice la palabra indecente, pero casi. Le parece pequeñísimo. Pero es paradójico porque Huete no llegó a haberlos levantado. Si Huete hubiera conocido cuando se duplica la planta del Escorial por orden de Felipe II para que tuviera mayor capacidad, le hubiera dado un peterre, porque los claustros tuvieron que subir de altura y ahora son como auténticos pozos de luz o de ventilación. Esa es la imagen que producen los 4 claustros, ¿no? Así que esta es la imagen. Por cierto, toda la carpintería, esto se cierra en el siglo XVIII por el frío, y es también muy interesante. Y ahí tenéis una imagen de la iglesia que se llama de prestado o iglesia vieja. Hay una descripción magnífica de un monje jerónimo posterior, que se llama Jiménez, que dice esto: la iglesia, estamos con la iglesia de prestado del primer claustro, es un rectángulo que tiene a los pies, la imagen está tomada desde donde estaría la habitación de Felipe II que acaba desapareciendo, que está dividida, dice, en presbiterio y cuerpo de iglesia, es decir, tiene un presbiterio y una nave. Y ese presbiterio se señala magníficamente a través de un arco que estamos viendo aquí. Y ahora, ojo con este detalle. Se sabe que aquí había una reja que separaba el presbiterio de la nave. El presbiterio de la nave, que desapareció y se fue a un colegio, a una granja del Escorial llamada Parraces. Y la cabecera está constituida por 3 retablos, también me interesa mucho, por 3 altares. Hay uno central y 2 laterales. Y se sube por unas gradas. Y como me enfocan al retablo principal, quedan aquí 2 especies de mesetas a los lados. Bueno, esta división en 3 altares es interesantísimo porque se vuelve a repetir después en el sotocoro de la iglesia nueva, ¿no? De la iglesia que todos conocemos. Y a los pies estaba el apartamento de Felipe II con un coro arriba para que los monjes estuvieran oficiando en el coro y Felipe II siguiera la ceremonia. Por ceremonia me refiero a cuando aquí hacían las misas y demás. Entonces lo que extraña muchísimo es esto. ¿Por qué demonios? Fijaos, si esta iglesia únicamente la utiliza Felipe II y la utiliza la nobleza porque los trabajadores tenían su propia iglesia fuera del monasterio, hay esta curiosa división. Está la reja, está el cuerpo de nave y están los monjes oficiando en la parte alta, ¿no? Repito que solamente la utilizaba la nobleza. Bien, cuando pasan unos años y se consagra la iglesia nueva, la iglesia enorme, dice esto Sigüenza, interesantísimo, dice, en 1591 es cuando sucede esta reforma, dice, se quitó el coro, se mudó en otra forma como ahora se ve, hízose todo un cuerpo bajando el coro y sus sillas que estaban a los 15 pies de alto al suelo, poniendo los 2 órdenes de silla de cada lado, continuados como si fuera iglesia de cartujos. Creo que esta es una de las claves para entender cómo funciona una iglesia jerónima. Y es que los jerónimos, cuando se constituyen una comunidad, creo que es 1415 en Guadalupe, no tienen quien les dé regla ni quien les dé costumbres ni demás. Y entonces llaman a su auxilio a los cartujos, que curiosamente, bueno, era la cartuja del Poblar en la provincia de Segovia, ahora en Madrid. Van los cartujos y ¿qué le hacen? Les dan las constituciones y le dicen, tenéis que vivir así. Y los jerónimos adoptan de los cartujos la iglesia de una sola nave, pero no pueden aceptar el coro al pie.
Cuando ha visto a la Cartuja de Burgos, el coro de los cartujos interrumpe desde la entrada, pero los cartujos están a ras del suelo. ¿Por qué los monjes jerónimos no pueden estar a ras del suelo? Porque es una orden, fijaos, monástica, los cartujos también, y la gente a una iglesia cartuja entra solamente un espacio diminuto, pero el oficio de los cartujos es un oficio muy reducido, no tienen las horas que tiene una congregación normal. Incluso bastante escueto, muy escueto, pero los monjes jerónimos tenían una liturgia tan asombrosa, tan aparatosa, que Sigüenza dicen sin el menor pudor, cuando alguien quiera ver música, oír música y ver una ceremonia de muchísima categoría, que no se vaya a Toledo. Es que es curioso, que venga a cualquier iglesia cartuja y verá un oficio excepcional. Pero claro, si hay un oficio excepcional y se está llamando a la gente a que vaya a verlo, y esto es una comunidad de clausura, tienen que estar separadas. ¿Qué es lo que inventan? Inventan el coro elevado a los pies, de tal suerte que la gente ocupa la nave, los monjes están a los pies encima del coro y no les ve, la gente únicamente oye el canto, ¿no? Y los sacerdotes ofician en la cabecera. La separación de la nave siempre estuvo reservada a los seglares, no a los monjes, es también interesantísimo. Hace pues que se coloque aquí la reja, ya digo, cuando se vaya a la iglesia nueva, se quita el coro y queda, como dice Sigüenza, como iglesia de cartujos. ¿Puedes pasar, por favor? Y exactamente la imagen de la iglesia de cartujos es la que estáis viendo aquí ahora. Están las sillerías del coro pegadas en las bandas, porque se ha transformado por completo, ya no tiene sentido estar en la parte elevada o no estar en la parte elevada. Pasa, por favor. La otra sala, que tiene tanto valor como la iglesia desde el punto de vista sagrado para la orden, es el refectorio. Lo tenéis aquí, son las 3 puertas que van a dar al patio central, donde salen las 4 ramas que configuran los 4 claustros. Bien, estamos viendo las mesas y evidentemente tiene su propio púlpito. ¿Puedes pasar? ¿Dónde viene el modelo ahora? De un monasterio para 4 claustros, porque los 3 primeros aparecen en Lupiana, pero el de la Portería, ¿dónde aparece? Es bastante difícil estudiarlo, ya os digo, por una razón, porque casi todos los monasterios han desaparecido. A veces no queda ni el solar. Pero hay un monasterio clave, aparte de mi segovianismo y que le quiero muchísimo, que es el monasterio del Parral, que tiene justo los 4 claustros. Pero fijaos bien, tienen los 4 claustros puestos de una forma, digamos, orgánica, como si hubieran ido apareciendo según las distintas necesidades, ¿no? En la parte alta tenemos la iglesia. Aquí lo que estamos viendo, en este punto de aquí es muy interesante, es una galería donde los monjes retirados tomaban el sol. Se llama un monje jubilado aquel que llevaba 40 años en la orden, no porque fuera mayor, tenía que llevar 40 años, y le eximía, por ejemplo, de maitines. Bien, esta es la iglesia, aquí tenemos el claustro principal o de las procesiones o del cementerio. Aquí tenemos en pie, esto es ahora una ruina, tenemos el claustro de la enfermería y fijaros qué detalle tan interesante. El claustro de la enfermería jamás entesta todo con el monasterio, toca por un ángulo, por un punto muy sutil, se pasa a través de un pasillo que ya no existe, porque es extraordinariamente reservado. Y después nos vienen otros 2 claustros. Esto que hay aquí es el claustro para los huéspedes y no podemos percibir el claustro de la Portería. El plano del monasterio del del Parral nos va a dar la clave. Aquí tenemos la iglesia. Este es el claustro principal de las procesiones o del cementerio. En la panda de abajo está puesto el refectorio en este lado y la sala capitular en este otro, y aquí están las celdas para los monjes. Y ahora, esta es una planta tomada haciendo un dibujo y forzándolo de Sainz de los Terreros, que hace este dibujo en 1914. De esto no queda ahora nada, absolutamente nada. Este es el claustro de la enfermería, que entesta, repito, por un ángulo, ¿no? Y aquí tenemos un gran corralón, este es el claustro de la Portería y este es el claustro para los huéspedes. Si ahora cogemos la planta, desde el claustro de la Portería se pasa al claustro principal y se pasa al claustro de los huéspedes, pero nunca jamás al claustro de la enfermería, y en el Escorial va a ser exactamente igual. Ahora, esta planta ha nacido, digamos, como por el azar. De hecho, los claustros se van construyendo un poco después, ¿no? Y aquí, aunque en la imagen no aparece, hay un dato que tengo que contarlos porque es notabilísimo. Aquí hay
un pequeño muro de piedra que se sabe por las descripciones que tuvo una reja. Y fijaos bien, la iglesia con este lado configura este ángulo abierto, y si coloco aquí este murete, y he de decir que aquí hay unas enormes rocas, queda delante un espacio vacío, una gran lonja. Lo que os estoy anunciando es cómo se configura, a mi entender, el patio de los Reyes en el Escorial. Hay un espacio vacío que estaba acotado y que en otros monasterios en Yuste y en otros sitios existe. Y delante de la fachada de la iglesia hay una lonja, y al lado sur de la iglesia hay el muro de los claustros de la portería y parte del principal. ¿De acuerdo? Ahora, puedes pasar. Esto es un elemento extraordinariamente orgánico. Y volvemos ahora a los 4 claustros del Parral, del Escorial, que la diferencia con el Parral es obvia, es obvio. Esto está sometido a tal proceso de regularización que no me extraña que Juan de Huete dijera: es imposible que podamos funcionar con esta cosa tan perfecta, donde se impone la geometría y todas estas cosas que Javier, ni me atrevo a entrar en este tema, sabe infinitamente más que yo, ¿no? Pero en fin, están los 4 claustros. Pero ¿por qué se ha hecho esta cosa tan regular? Creo que la clave está aquí. Puedes pasar. Eso es lo que queda del monasterio de Montamarta en Zamora. Todo. Es un campo como a 4 kilómetros de Zamora, que es un erial lleno de abrojos y de cardos borriqueros. Y yo ya creo que esto ni queda. Pero ¿qué es lo que queda curiosamente de este monasterio? Pues queda esto. Puedes pasar. La planta, la única planta, es interesantísimo, que se conserva de un monasterio de Jerónimo de 1500, que está en el Archivo Histórico Nacional. Bueno, es una planta que tiene el tamaño de esta mesa. Así que lo que yo hice con esta planta, que no podía ni dibujar, ni fotografiar, ni yo, bueno, hice este esquema. Así que os tenéis que fiar un poco de mí. Y cuando se le da la vuelta a la planta, que la ha hecho Juan de Álava, hacia 1530 y tantos, fijaos lo que dice. Dice, le das la vuelta al papel y te encuentras con este escrito tan asombroso. No, la vuelta al papel, o sea, en el original, al pergamino. Nos encontramos con que pone: esta es la planta entera de la casa nueva. ¿Cuál es el follón que plantea la planta? Pues el follón que plantea la planta es que aquí tenía que estar la iglesia, no aparece dibujada. Y después vienen evidentemente los claustros. Pero el follón es más grande porque quedan noticias, ojo, de que después de estar levantado esto, de estar levantada aquí la iglesia, construyeron otro claustro grande aquí. Así que ahora tenemos la clave: hay 5 claustros igual que en el Escorial. 5. De este claustro grande no se sabe absolutamente nada, y la iglesia tampoco. Así que lo que tenemos es el dibujo aquí de Juan de Álava, donde vemos 4 claustros que están metidos en un rectángulo. En el Escorial es un cuadrado, pero aquí están metidos en un rectángulo. Están regularizados y tienen el mismo orden, justo igual que el Parral. Aquí está el claustro principal. Este es el claustro justamente de la enfermería, es decir, al que no se puede acceder nunca nada más que desde el principal. Aquí está la portería y aquí está el cuarto para los huéspedes. Álava, que sabía muy bien de qué hablaba, dice: este es el claustro. Y a esto le llama patios. ¿Por qué no emplea la palabra claustro? Porque el mismo Sigüenza, y es fascinante, dice: claustro solamente hay uno, donde se entierran los muertos y donde se hacen las procesiones. Y al resto le llama claustro por una tradición. Me explico. Para Sigüenza el claustro solo hay uno. ¿Por qué todo esto es un follón y no os quiero entretener con esta planta si hubo el 5.º claustro? Pues el follón deriva en saber si aquí el refectorio, que era este punto, siguió existiendo cuando se hace el 5.º claustro o no existió. En el Escorial sí, nunca se quitó el refectorio del sitio de la iglesia de Prestado, el primer claustro, y nunca se llegaron a enterrar los monjes en el gran claustro de los evangelistas. Ahí viene la clave. Siguió siendo, por lo menos para el rey, el claustro aquel, el primero, o este que tienen ustedes aquí, pero nunca el gran patio de los reyes. Puede ser, de los evangelistas.
Esta es la imagen del Escorial, tal y como hubiera estado si se hubiera respetado lo que es la tipología jerónima. Aquí tenemos los 4 y este es el nombre. Y aquí he cogido justo este dibujo, creo que es de Chueca, por una razón obvia, porque se ve muy bien cómo delante de la fachada principal y con la pared de los claustros menores se origina este rectángulo que aquí no se atreve a cerrar, y es interesantísimo, pero que en el Parral y Segovia, aquí repito, hay un murete, como diciendo esto es un espacio sagrado, de fuera es un espacio profano. Bien. Por eso cuando se llega al Escorial no se entiende por qué se penetra la iglesia a través de ese gran patio, y de lo que no se entiende es que de las fachadas, ¿se acuerdan? Toda la fachada occidental tiene 3 grandes portones, justamente esta es la de acceso al claustro, justo de la enfermería y de huéspedes, y exactamente da paso a la cocina. Es algo inconcebible, digamos, en la lógica de un monasterio. Pasa, y se entra a esta curiosa habitación donde vemos el tiro arriba de la bóveda rebajada para la salida de los humos. Se entra exactamente a los servicios. Pasa. Tenemos ahora todo el edificio entero con el 5.º claustro. Hacia 1591, no recuerdo la fecha, se acaba de construir la iglesia. Y entonces es cuando la comunidad que ha estado viviendo hasta aquí, que se ha aumentado, pasan a habitar también en algunas celdas de este punto, sobre todo lo que llaman monjes nuevos. Monjes nuevos son aquellos que llevan muy poco tiempo en la orden y que todavía no son admitidos con votos, digamos, perpetuos, viven debajo de las cubiertas, pero el resto de la comunidad sigue viviendo aquí, en este punto. En la iglesia aparece ahora por vez primera, pero a esto no me voy a referir, el tema de la casa del rey, que está en todos los monasterios jerónimos, ¿no? Que tiene antecedentes muy importantes, ni tampoco a los jardines que me decían Ibarro, los hace un jardinero que viene de Guadalupe, que se llama Cardona, es decir, que era de origen catalán. Bien, tenemos aquí toda la imagen ya completa y con la iglesia. Y ahora, como se me ha olvidado una imagen muy interesante, os voy a fijar mucho en este punto. Al monasterio se entra por el claustro de la portería, que tiene acceso al principal y también al principal antiguo. Esta es la clave, ¿no? En cambio, tiene también paso para los huéspedes, pero la enfermería quedaba completamente aislada. Y como tengo esta planta, fijaos que el sotocoro del Escorial está repitiendo la forma de 4 pilares con la gran cúpula, aquí con una bóveda rebajada plana. Es lo mismo en un edificio pequeño y en un edificio grande. ¿Por qué esto no es una iglesia jerónima? Porque jamás los jerónimos han utilizado ni 3 naves ni una planta centrada, y es del mayor interés, ojo. Solamente tienen edificios de 3 plantas cuando los han heredado, es el caso de Guadalupe o de San Juan de Ortega en la provincia de Burgos, son edificios, pero no así. ¿Por qué? Porque Felipe II tiene muy en claro desde el principio que la iglesia del Escorial es la capilla privada de su palacio. ¿Y ahora qué hacemos con la gente que según Sigüenza tenía derecho a entrar en la nave? No tenía derecho, tenía prioridad, hasta el punto, fíjense qué bonito, que en una de las extravagantes de Lupiana, de los capítulos generales, se dice esto: cuando los monjes hayan terminado de comer, los monjes jóvenes subirán al coro para dar las gracias, y los monjes mayores y los enfermos pasarán a la nave para dar las gracias. Excepto si hubiera un seglar en la nave, porque de lo contrario no podrán pasar a la nave. Es impresionante, es decir, el que manda en la nave de una iglesia jerónima es el pueblo. Bien, ¿qué es lo que hace sutilmente Felipe II para decir esto es una iglesia de jerónimos donde accede la gente? Ni hablar. Felipe II acotó, y es interesantísimo, todo este espacio de aquí, este espacio que tenemos aquí, y aquí es donde podía entrar la gente. Se me ha olvidado la imagen. Y ese espacio del sotocoro tiene exactamente 2 retablos a los lados, igual que la iglesia de Prestado, y el del centro falta. ¿Por qué? Porque el del centro es el hueco para pasar a la nave y poder ver los oficios de la misa. Es decir, que el que quisiera lo único que podía ver era a través de una reja cómo se hacían los oficios en el altar mayor. Pero ni siquiera eso, porque la primera misa, que se llama la misa de Alba, el coro blanco del Escorial se ponía justo en este punto. Así que la gente, y es interesantísimo, comenzó a protestar y a decir: Señor, siempre hemos entrado a una iglesia jerónima.
Ahora viene el Sigüenza al que me refería, que era como un maravilloso abogado. Dice, porque aunque la gente protesta, y lo dice literalmente, él lo dice, aunque la gente protesta, ya tienen el sotocoro. La Iglesia ha quedado reservada exclusivamente para el rey y la altísima, dice la altísima nobleza, es decir, que ni siquiera los nobles de segundo pelo podían entrar a este edificio tan tremendo, a esta planta centrada. Y queda un dibujo de Herrera, que era muy difícil de interpretar, Javier lo conocerá muy bien, donde justamente se ve una línea de puntos que va atando los 4 pilares tonales. Es decir, hubo un momento en que se pensó que la gente podía entrar aquí hasta la nave, pero acaba desapareciendo la reja y convirtiéndose todo esto en una capilla que solamente entra el rey, la altísima nobleza y la comunidad, los que van a oficiar evidentemente en el altar mayor. El resto de la comunidad está en este punto, ¿no? En el coro elevado de los pies. ¿Puedes pasar? Bien, les he contado antes esta historia de la iglesia porque se me olvidó traer las imágenes. Volvemos a este punto. Teníamos ya los 3 primeros claustros, los 4, etcétera, etcétera. Este es un ángulo donde estamos viendo la enorme balsa. La orden, les voy a decir que comía bastante bien. Yo no sé de dónde sacarían las ostras, pero los de Lupiana comían ostras y tenían estos enormes estancos para el pescado, ¿no? Y aquí se nota cómo en toda la fachada sur, esta es la torre de la botica, este es el cuerpo reservado al hospital. Os llamo la atención sobre este punto, que es la galería de convalecientes. ¿Puedes pasar? ¿Dónde se origina esa galería de los convalecientes del hospital? Se origina, a mi modo de entender, de esta suerte. En los hospitales, como en el famoso del monasterio del Parral, que queda por suerte, una de las pandas está abierta hacia el interior del patio y hacia el exterior. Esto va a dar a la huerta. Así que hay una galería, digamos, transparente. ¿Pasa? Si Juan Bautista de Toledo, aquí viene la clave, hubiera proyectado una galería abierta que es necesaria en el edificio reservado, en el claustro reservado a los enfermos, hubiera destruido la armonía de todo el edificio. Creo que la clave está aquí. Por eso, en lugar de abrir, hubiera sido tremendo, ¿no? Abrir aquel cuerpo, ¿qué es lo que hace? Adosa lo que llamamos galería convaleciente y lo adosa de tal suerte que hay que pasar por un balconcillo. Y Sigüenza lo explica. Y dice, hay que pasar por un balconcillo, y ni siquiera en testa. Es una de las cosas verdaderamente sorprendentes del edificio. Ni siquiera en testa. ¿Puedes pasar? Bueno, esta es la imagen más lúdica de todo el edificio. Y repito, la justificación está en esto, en llevar la galería abierta, que en el claustro de la enfermería del Parral está integrado en aquel edificio, llevarla y traspasarla a este punto. Bueno, creo que me estoy alargando. Aquí sí que ha salido la imagen al revés, pero bueno, la podemos entender, ¿no? Esta es la planta que levanta un francés a finales del siglo. Tenemos los 4 claustros más el quinto, que nunca llegó a sustituir, repito, esto es muy interesante, al claustro principal y la enorme iglesia. Pero aquí nos falta la otra mitad del edificio. ¿Pasa? ¿Cómo se ha gestionado? Es el claustro de los evangelistas. Pasa, por favor. Aquí tenemos la iglesia. Bien, se me había olvidado la imagen esta. El sotocoro, el coro altísimo, el cuerpo cuadrado y el presbiterio. ¿Cómo funciona el coro con respecto al presbiterio? Antes os dije cómo la iglesia de los cartujos está a ras del suelo el coro, pero los monjes jerónimos, como querían que aquí hubiera gente, levantaron esto, ¿no? El coro, para no mezclarse con la gente y la gente que pudiera seguir los oficios. Pero esto está, por ejemplo, a 15 pies y el retablo tuvieron que levantarlo. Así que una invención jerónima es poner el retablo mayor al final de una serie de escalones donde se establece una meseta. Y esos escalones lo que hacen es nivelar la diferencia entre las cotas de altura del coro con el retablo, para que desde el coro, y esto es cierto, se pueda ver los oficios que se hacen en el altar mayor. Con el paso del tiempo se ve muy muy bien en San Miguel de los Reyes, en San Jerónimo el Real de Granada y en el Escorial, comenzaron a meter las sepulturas. No me refiero a los cenotafios, los cuerpos los comienzan a meter debajo de las gradas, y entonces las gradas
alcanzan un desarrollo tremendo. El Escorial tiene como 17 o 18 gradas y San Juan de los Reyes es también brutal. Ahí están enterrados los duques de Gandía. Así que al final de esta arquitectura, las gradas alcanzan un nivel enorme y el coro también se puede elevar. ¿Por qué digo que es algo jerónimo? Porque hay dos testimonios muy elocuentes. Uno de Jerónimo Munzer, cuando viaja en torno a 1470, creo que es la fecha, no recuerdo, y ve Guadalupe, y dice: me quedé muy asombrado viendo cómo la iglesia de Guadalupe tiene un retablo, dice, es precioso, pero había un coro a los pies. Y le preguntó a un monje: ¿y esto para qué sirve? Y dice: pues para poder ver la misa. Así que Munzer, que se hace un viaje desde Checoslovaquia, imagínense, hasta Guadalupe, y ha visto cantidad de iglesias, no ha visto nunca una iglesia que tuviera el coro a los pies, y que le den la explicación esta. Eso es interesantísimo. Le llama tanto la atención, cuando escribe Munzer sobre Guadalupe, como que le llama la atención el famoso loro. Dice: he visto un loro que tiene 5 colores, o no sé qué demonios. Quiero decir que verdaderamente escribe de lo que le llama la atención, ojo. La segunda, pues cuando Pons entra a San Miguel de los Reyes en Valencia y dice: nada más a entrar a la iglesia es sabido que era una iglesia jerónima, porque tiene el coro muy bajo a los pies. Así que el coro, aunque no es una invención, ojo, de la orden jerónima, los hay más antiguos, el coro, digamos, lo codifica la orden y se hace necesario colocarle a los pies para poder ver la función. Por eso también son las críticas de Pacciotto, que no entendía que en una iglesia tan soberbia hubiera una cosa tan en penumbra en la parte baja. ¿Pasamos? Esta es una imagen del Escorial tomado del coro y efectivamente se ve el retablo delante, a la misma altura. Se puede seguir el oficio. ¿Puedes pasar, por favor? Y aquí tenemos el antecedente. Este es el coro de la iglesia del monasterio del Parral. No me puedo entretener tampoco con estas cosas, pero es muy interesante entrar a una iglesia de monástica jerónima, les voy a decir casi a mediodía, porque no hay ventanas en las naves. Esto es un poco difícil de estudiar porque han desaparecido casi todas ellas, y toda la luminosidad la centran justamente en la cabecera, justo. Es por una exaltación del sacramento, pero desde los sotocoros se ve perfectamente cómo hay que entenderlo. La ventana que hay al fondo está para que los monjes puedan leer los libros, no hay más razón, ¿no? Y con otras dos cosas, que es cuando se desarrolla el órgano, este instrumento musical, cuando se desarrolló, justo lo que hicieron fue prolongar el coro por los lados para colocar los órganos. En el monasterio del Escorial están metidos, se dan cuenta, a los lados, uno de los lados de la nave central, no en el mismo coro. ¿Puedes pasar, por favor? Y ahí está la iglesia del Parral vista desde el coro antes de que se cometiera esta barbaridad. 2. Esta es la reja, está sustituyendo a la que en la desamortización desapareció, pero aquí todavía estaba el bancal, que separaba la nave para los fieles del presbiterio y del centro. Y detrás estamos viendo las gradas. En una pésima obra de restauración se eliminó esto y mucho más. Se eliminó todo esto de aquí, todas las gradas, se eliminaron. Como los monjes estaban en el coro, fíjense lo que hizo el arquitecto. Aquí sí que tengo que nombrar. ¿Qué es lo que hizo? Bajar a los monjes del coro, es la única comunidad jerónima que queda en España, y colocarles aquí. Eliminó las gradas y aquí metió una sillería de coro. Les ha transformado de monjes en frailes, sin darse cuenta. Y ahora, en este espacio, era muy interesante, era donde estaban las tumbas de los patronos. Se sabe por San Juan de Ortega y otros monasterios jerónimos que como los túmulos, las camas, molestaban mucho a la función religiosa, porque lo hacían con un enorme aparato, en San Juan de Ortega quitan los túmulos, los trasladan al lado derecho e izquierdo del presbiterio, en Tendilla lo hacen así, es decir, comienzan a quitar los túmulos y los trasladan al lado derecho e izquierdo del presbiterio. Pasamos, y aquí está la razón. Aquí ahora estamos viendo el retablo justamente con los dos cenotafios, o los túmulos de los marqueses de Villena, que son los patronos del edificio. La imagen pasa recurrente es esta,
es la iglesia del Escorial. Tenemos las gradas, los túmulos funerarios justamente al lado derecho y a la izquierda, al fondo el retablo y todas las gradas enormes que llegan hasta el presbiterio. Es, creo que la misma solución. Entonces me podríais objetar, bueno, hay muchas capillas donde los túmulos o las camas funerarias están en el centro. Pues sí, y es muy interesante. El condestable en Burgos o el condestable en la Catedral de Toledo, pero fijaos que son capillas de planta centrada y que no tiene por qué entrar la gente. Ojo. Así que, en fin, creo que es el antecedente más directo. De hecho, y es muy interesante, Enrique IV está enterrado en Guadalupe siguiendo la misma disposición, copiándolo de aquí. ¿Puedes pasar? Bien, pasa, esto ya no nos interesa. Y bueno, tenemos la imagen esta y ahora viene la clave. ¿Por qué se duplica esto? El Escorial realmente lo que sería el convento es punto, esto nada más. Os coloco aquí aquella barandilla pequeña que hay en Segovia, pasa en el Parral y que lo hay en otros edificios y tenemos esta imagen. Esto es como el ala de una mariposa. Es exactamente igual. Toda esta parte se lleva aquí. Felipe II construye esto para colegios, sabéis que en esos momentos por la reforma protestante es un caballo de batalla y esto es justamente uno de los patios para el palacio, idéntico, ¿no? Claro, al duplicar esta imagen y colocarla aquí, ha quedado un espacio vacío delante de la iglesia, aquella lonja que os hablaba que estaba como un espacio cuasi sagrado sencillamente porque aquí había un murete. ¿Qué es lo que se hace entonces? No se hace un murete, se hace una auténtica fachada, porque además tienen que decir detrás está la iglesia. ¿Y qué es lo que coloca aquí? Con un gusto exquisito, pues coloca la biblioteca, la mitad una biblioteca, digamos, de carácter científico, la mitad una biblioteca de carácter religioso. Por cierto, que los monjes jerónimos no leían demasiado, Arias Montano les quiere como quitar la biblioteca porque no es un orden que lea verdaderamente mucho. Así que la imagen que va a quedar ahora es convertir lo que era una lonja abierta en un patio. Y tenemos la imagen final, este es el grupo que corresponde a las escuelas o al colegio y al palacio. Esta es la falsa fachada anunciando toda la iglesia que hay detrás y que ahora ha crecido de una tapia diminuta a una auténtica fachada, y aquí la puerta de ingreso a la parte del monasterio antiguo. Por eso, cuando ahora se entra al Escorial, se pasa este patio y hay que ir debajo de la torre para entrar al edificio, no hay quien lo entienda. La realidad es que obedece y respeta todo aquello. Bien, el Escorial, os decía, es el final de la arquitectura jerónima como edificio, como fábrica. No es un monasterio jerónimo por una razón de forma, que es la iglesia. Y no es un monasterio jerónimo no solamente porque la gente no entrara en la iglesia, sino por otro hecho mucho más grave. Y me vuelvo a referir a Sigüenza, que era muy hábil argumentando. Creo que es en 1580, no me acuerdo ya, cuando dice esto. No Sigüenza, lo dice Jiménez, estando toda la orden, ojo, cenando en el refectorio, se abrieron las puertas y entró el rey con todo el cortejo, con su majestad la reina Mariana de Austria y con toda la corte. Y los monjes tuvieron que aguantarlo. Mientras que Jiménez está contando esto, fíjense lo que dice Sigüenza. En el mismo año y por las mismas fechas, dice, se encontró un extraño pez en el mar y nos trajeron el pez y estábamos encantados con el pez. ¿Por qué no cuenta Sigüenza qué es lo que ha hecho el rey entrando en el refectorio? Pues no lo cuenta porque sabía muy bien que en un monasterio de clausura y más de la orden jerónima no pueden entrar las mujeres nada más que hasta el patio de la portería. Lo sabía perfectamente hasta el punto de que cuando María de Aragón, la madre de Enrique IV, quiere entrar al monasterio de Olmedo, le dice el prior literalmente esto: entre su majestad que yo saldré con todos los monjes por la otra puerta, porque una mujer no puede entrar nunca. Ni siquiera a Isabel la Católica la permitieron entrar nunca a la clausura de Guadalupe. Así que termino con esto, ¿no? El Escorial es la cumbre, es el final, pero curiosamente en este sentido Felipe II lo secularizó a fuer de inmiscuirse en problemas de carácter no sé si litúrgico. Y nada más.
porque ya es hora, ¿no?, de que nos vayamos a la cena. Bueno, si queréis alguna pregunta, pues encantado, si lo sé. Por supuesto, muchísimas gracias. Da gusto notar el entusiasmo en la forma de contarnos todo lo que sabes. Porque puede ser que haya mentido mucho. Si hacemos esto a esta hora y con una limitación de tiempo es porque nos gusta que haya la posibilidad de que haya preguntas, debates, comunicación, que es algo que en esta escuela parece que nunca hay tiempo porque siempre llega la hora de comer. Así que se abre el turno de preguntas. O de cualquier cosa, quiero decir. Bueno, Antonio, muchas gracias. Y aprovechando la ocasión, que no hay demasiadas, para satisfacer un poquito de mi curiosidad y de mi ignorancia, si me podrías dar un poquito más de información acerca del sentido que tenía el colegio. Sí. ¿Cuál era su función concreta? ¿Quiénes eran los que estaban allí? Que probablemente sea muy conocido, pero que yo aprovecho la ocasión para esto. Sabes que todas las órdenes religiosas, aunque sean monásticas, tienen colegios. Por ejemplo, los jerónimos tienen un colegio en Salamanca o lo pueden tener en Alcalá. ¿Me comprendes? Porque mandan a formarse. Voy a volver un poco hacia detrás. No todos los monjes tienen por qué ser sacerdotes, ¿de acuerdo? Es la primera clave. Pero esas personas que se van a formar van a colegios y la casa hacía edificios en Sigüenza, en Salamanca, específicamente para un colegio. Parraces también lo era. Entonces Felipe II, en lugar de colocar el colegio en otro punto, que es el edificio ya enorme, está proyectado, pone esos patios para hacer un colegio. ¿Quiénes se forman? Evidentemente los propios monjes, sobre todo por una cuestión que hay que mezclar con la Europa del XVI, son las guerras de religión. Pero como este hombre es tan impositivo, Felipe II decidió en un momento determinado colocar el colegio en el claustro destinado a los huéspedes. Ahí lo quiso colocar, ¿no? Y es el prior, no sé quién es en el momento, el que le dice: no señor, esto ya nos va a perturbar, a pesar de que los huéspedes perturban. Y por eso se repite la forma y se hace el colegio, pero es destinado fundamentalmente a ellos, aunque pueda estudiar a otra gente. Aunque pueda estudiar a otra gente. Repito que es una fundación, es una formación en patrística, en escrituras y en teología. Aunque, y me salgo ya un poco, en los colegios ya del final del siglo XVIII es muy interesante, los monjes jerónimos les dio por estudiar ciencia, pero no puedo decirte por qué razón. No te puedo decir por qué razón. La función no era otra nada más que esta, la formación. Muy bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguna cosa más? Pues gracias. Quien calla otorga, se lo han creído todo lo que les he contado. Muy bien, gracias a vosotros.